Especialistas en Sudáfrica confirmarían que la variante Ómicron será una variante dominante. La presencia del avance de la variante Ómicron en Sudáfrica representaría que el futuro de la pandemia sería que Ómicron sea dominante y desplace a la variante Delta. ¿Qué significa ello? En este video vamos a compartir esta información que mencionan los expertos en Sudáfrica y lo más importante, qué recomendaciones debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar lo que en los recientes días habrían mencionado los expertos en Sudáfrica. La presencia de la variante Ómicron será variante dominante. Lo que sucede en Sudáfrica sucederá en el mundo. Es por eso que debemos estar atentos a ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy es muy importante entender que si bien es cierto, el mundo enfrenta una cuarta ola por lo que es variante Delta y la subvariante AY4.2, un nuevo problema estaría sumándose: la presencia de la reciente nominada variante Ómicron, variante de preocupación conocida como la B11529. Esta variante ha sido detectada en países al sur de África, sobre todo en Botsuana y Sudáfrica, y sería responsable de la situación que hoy día vive Sudáfrica, en donde está enfrentando una cuarta ola y el incremento de casos se está haciendo de manera marcada. Los expertos en Sudáfrica del Instituto Nacional Sudafricano de Enfermedades Transmisibles habrían identificado un dato bastante importante. Las muestras recolectadas de pacientes con COVID-19 en casi 74% eran variante Ómicron. Esto es un dato importante. Es muy importante conocer nosotros sobre lo que significa selección natural. Con respecto a las variantes del coronavirus, las variantes entre sí van a estar compitiendo por evaluar quién va a ser la variante dominante. Esto ha sucedido cuando en diciembre de 2020 el mundo habría reconocido el inicio de las variantes del coronavirus, tomando en cuenta que la variante B117, la variante alfa, la de Reino Unido, fue la primera que se inició en ser reportada. Pasaron ni más de un mes y medio y empezaron a reportarse nuevas variantes, pero sobre todo en febrero se conocería sobre otra variante que nació en la India, que sería la B1617.2 o la variante Delta. Esta variante empezó a avanzar a través de los países y empezó a ganar terreno a lo que significaría la variante alfa, para lo cual el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Europa ya habría reconocido que la variante alfa ha pasado de la categoría variante de preocupación a variante desescalada. Situación importante que significaría que ya no representa prácticamente infecciones por alfa. ¿Qué es lo que pasó con alfa? La variante Delta desplazó, desterró, eliminó a la variante alfa de las infecciones por COVID-19. Esta situación se estaría repitiendo con la variante Ómicron. La información que se da a nivel de Sudáfrica es que el 74% de las infecciones registradas de COVID-19 en Sudáfrica son por variante Ómicron. Ello ha significado de que la variante Ómicron ha venido para desplazar a Delta y desterrarla. Y esta va a ser la situación que va a ver el mundo. El mundo ha vivido con Delta prácticamente 3 olas. La segunda ola a nivel mundial, que fue representada sobre todo por el caso de la India, la tercera ola por Europa, la cuarta ola por prácticamente Europa y América. La quinta ola de COVID-19, según muchos expertos, menciona que estaría dada por Ómicron. La variante Ómicron va a estar sustituyendo, reemplazando y erradicando a la variante Delta, lo cual va a significar que va a causar nuevas olas de contagio. En este momento estamos viviendo una pandemia dentro de otra pandemia. La pandemia inicial es la pandemia por la variante Ómicron. La pandemia en curso es la pandemia por la variante Delta. En el momento actual estamos viendo el inicio de doble pandemia que se está desarrollando de manera concomitante.
Una pandemia en curso, que es la variante Delta, y una pandemia que está iniciando, que es la variante Omicron. En el tiempo se va a confirmar de que la variante Omicron va a desplazar a la variante Delta y va a generar nuevas olas de contagio. Es importante entender que Omicron ya al momento podría complicar la cuarta ola, pero va a haber una ola que va a ser plenamente de Omicron, y esa va a ser la quinta ola que va a enfrentar el mundo, la cual se presentaría probablemente dentro de unos 3 o 4 meses en el 2022. Los expertos van mencionando que Omicron es una variante dominante. Lo evaluado en Sudáfrica, que actualmente representa el 74% de las infecciones por COVID-19, la variante Omicron, demuestra claramente que Omicron será variante dominante y va a desplazar a la variante Delta. Ante ello, se está asegurando la presencia de la quinta ola de COVID-19. El mundo enfrentará una quinta ola de la pandemia y esta quinta ola va a estar dada por Omicron. El 2021 ha sido el tiempo de Delta. El 2022 será el tiempo de Omicron. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta. El reinado de la variante Delta, siendo la variante dominante que se ha encontrado en lo que significa el 2021, este reinado estaría terminando y el 2022 iniciaría la pandemia por la variante Omicron. Los países no están tomando en cuenta esta situación. Las medidas restrictivas no se están considerando. El único país que mantiene adecuadas medidas de restricción y que ha demostrado tener un control adecuado de la pandemia es China. China, a través de su estrategia Tolerancia Cero, ha creado una gran muralla que ha evitado que no ingresen las variantes del coronavirus y si ingresen se controlen, no causando olas de contagio. Diferencia de todos los países que sí están evidenciando olas de contagio porque las medidas restrictivas no son adecuadas. Los expertos mencionan que Omicron sería la variante dominante en el 2022. La quinta ola que enfrentará el mundo sería por variante Omicron. Es una información importante que nosotros debemos considerar. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir sobre todo lo que los expertos en Sudáfrica mencionarían. El mundo va a vivir una quinta ola y va a ser por Omicron. Lo importante es que se confirmaría que Omicron será la variante dominante. Hoy día Sudáfrica reporta un incremento de los casos, pero sobre todo en el 74% de las muestras ha sido la variante Omicron la responsable de estos nuevos casos. La variante Omicron no solo infectaría a las personas no vacunadas o que no se han infectado por COVID-19, sino también a las que ya superaron COVID-19. Esto salió reportado en un trabajo de investigación en donde se había encontrado que la variante Omicron daría 3 veces más riesgo de reinfecciones que otras variantes. Situación que complicaría la pandemia y sobre todo los expertos mencionan que Omicron, dadas las características que tiene de dominante, va a desterrar a la variante Delta y el reinado de Omicron va a ser el 2022. El 2021 fue la pandemia dada por la variante Delta. El 2022 será por la variante Omicron. Una nueva ola, los expertos ya mencionan que se va a presentar y lo más importante, debemos nosotros tomar en cuenta ello, debemos seguir cuidándonos, manteniendo las medidas de protección personal para poderle hacerle frente a la llegada de esta nueva pandemia. Es muy importante tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube
encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.